Las venas abiertas de América Latina es un libro escrito por el ensayista, autor y escritor nacido en Uruguay, Eduardo Galeano, publicado en el año 1971. Constituye un análisis de la realidad del descubrimiento de América Latina, donde se puede comparar los diferentes tipos de sociedad, pudiéndose establecer puntos de comparación entre las culturas de los colonizadores y la de los estados de Latinoamérica. Primera parte: la pobreza del hombre como resultado de la riqueza en la tierra. Desde hace mucho tiempo nos han hecho creer que los colonizadores que llegaron a América fueron héroes que venían a salvar a sus habitantes de seguir siendo indios. Sin embargo, esa no es la verdadera versión. El interés de Cristóbal Colón y los españoles era explorar las nuevas tierras, tomar su oro y sus tesoros para seguir enriqueciéndose a costa de este nuevo e importante descubrimiento. En el capítulo 1 de esta primera parte del libro, la cual lleva por nombre Fiebre de Oro, Fiebre de Plata, comienza contando la historia de cómo Cristóbal Colón llegó a tierras americanas. Salió de España en el año 1492. Su finalidad era conseguir una nueva ruta hacia la India, siguiendo un rumbo al accidente nunca antes utilizado, sin saber qué misterio podría encontrarse en ese aventurero viaje. Luego de varios días de viaje y con pocas esperanzas de conseguir algo, por fin llegaron a tierra, un lugar nunca antes visto que consideró que formaba parte de la India. De esa manera descubrieron el nuevo continente y comenzaron toda serie de conflictos y calamidades entre los colonizadores y los nativos. Años después muere Cristóbal Colón, sin saber que había descubierto un nuevo continente y que esto sería uno de los más importantes acontecimientos de la historia. Al llegar a estas tierras, los españoles se dieron cuenta de la cantidad de metales preciosos que abundaban en ese lugar. Incluso le pusieron por nombre a una ciudad La Plata, que actualmente se encuentra en Bolivia, la cual era rica de este valioso metal. Entre el año 1545 y 1548, la corona española sacó miles de libras de plata de estas tierras, esclavizando a los nativos e indios y obligándolos a trabajar en las minas de manera forzada para beneficiar a la corona española. A pesar de todas las riquezas obtenidas por los españoles, sus políticas no eran adecuadas. Había personas que cada día se volvían más ricas, mientras que muchos de los habitantes de este país ibérico vivían como mendigos, multiplicándose la pobreza progresivamente. Las venas abiertas de América Latina es un ensayo que tiene como finalidad principal mostrar a todos sus lectores la verdadera versión de lo que vivieron los latinoamericanos posterior a la conquista. La falta de alimentos era notable. Los gobernantes únicamente protegían sus intereses. Lo único importante era obtener más poder y riquezas. Por esa razón, todos los esclavos trabajaban en las minas, más allá del cansancio, únicamente para beneficiar a la corona y a la clase alta. Mientras tanto, nadie se dedicaba a la agricultura ni a la ganadería. Todo tenía que comprarse, lo cual aumentó gradualmente la inflación y redujo de forma notable la población. El segundo capítulo de la primera parte de Las venas abiertas de América Latina lleva de denominación El Rey Azúcar y otros monarcas agrícolas. Es el capítulo más extenso del libro en el cual se hace referencia a la explotación de recursos que durante muchos años se manifestó en las grandes potencias y localidades latinoamericanas. Toda América Latina fue víctima durante muchos años de su colonización y la conquista europea. En ella se manifestó la injusticia, la destrucción y el sometimiento.
Las armas fueron la clave y la forma de dominar a todo el territorio americano, aprovechándose de que todo era completamente desconocido para los nativos americanos. La explotación de metales preciosos incrementó de forma notable la importación de los esclavos, además de implementarse una gran parte de la mano de obra negra para las plantaciones de azúcar y tabaco en Brasil y otros países de Latinoamérica. Todo esto se ve relacionado directamente con el desarrollo industrial de Francia, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos. A partir del año 1950 incrementó considerablemente la industria y consumo de azúcar en Brasil. De esa manera se comenzó por primera vez en el Caribe el cultivo de azúcar para la explotación en la isla de Barbados. La implantación colonial de azúcar cubría las necesidades extranjeras, además de proporcionar metales en primer lugar por parte de la colonia española. A principios del siglo XIX, Gran Bretaña se convirtió en la principal impulsora de la campaña antiesclavista, lo que trajo por consecuencia la abolición de la esclavitud en el año 1880. Más adelante iniciaron las constituciones burguesas, las cuales propusieron el desarrollo del capitalismo. Fue notable la gran frustración económica y social, así como las tradiciones durante la historia de la independencia de América Latina. Más adelante se alzaron con armas los caudillos de México y la colonización resulta una simple extensión del área latifundista. La primera parte del ensayo culmina con el tercer capítulo, Las fuentes subterráneas de poder, el cual está dirigido a las riquezas naturales y a todas las atrocidades que fueron cometidas para obtenerlos. La explotación de los recursos naturales es una de las principales razones de los Estados Unidos para invertir en el exterior. Los minerales y sobre todo el petróleo, sus yacimientos y explotación comenzaron a volverse una de las mayores potencias de la época. Iniciaron las explotaciones de cobre, el cual no tardó mucho en sustituir al salitre como viga maestra de la economía de Chile. Los minerales tuvieron mucho que ver con la caída del gobierno socialista y lo que actualmente se conoce como Guyana se convirtió en el cuarto productor mundial de bauxita y ocupó el tercer lugar entre los productores de magnesio de Latinoamérica. El petróleo, también llamado oro negro, se convirtió en el recurso y la riqueza más monopolizada en todo el sistema capitalista. Las mismas empresas decidían cuáles serían las zonas de explotación y reserva en todo el mundo, así como los precios que deberían cobrar los productores y a su vez los consumidores deberían pagar. En cuanto al hierro, Estados Unidos pagaba menos por el que provenía de países como Brasil y Venezuela que por el que producía en su país. Segunda parte, el desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. El primer capítulo de esta parte se denomina Historia de la muerte temprana, la cual presenta una reseña histórica de América Latina. Comienza narrando cómo Londres vivía una gran fiesta luego del derrocamiento definitivo de Napoleón. Además, habían surgido las industrias domésticas y precarias. La economía británica pagaba con los tejidos de algodón del Río de la Plata, así como con el nitrato de Perú, el café de Brasil y el azúcar de Chile. Para el año 1812, la mayoría de los comerciantes británicos habían podido llegar al exitoso reemplazo de los tejidos alemanes y franceses, así como la producción de tejidos argentinos, al igual que en muchas otras partes de América Latina. Mientras que en Perú no llegó nunca a la perfección de los tejidos indígenas anteriores. Pero a pesar de eso, tuvo una gran importancia en la empresa manufacturera. Después del año 1837, cuando Argentina recibe hasta vestimenta por parte de Inglaterra, dependiendo así de ella, ocurrió el suministro por parte de Gran Bretaña a Brasil, a través de barcos. De esa manera, se vuelve dependiente de Inglaterra al igual que Argentina.
Fue así como los ingleses organizaron un gran sistema universal, el cual se convirtió en una de las mayores fábricas abastecedoras de todo el planeta. De acuerdo con lo que explica Eduardo Galeano en esta parte de las venas abiertas de América Latina, el país argentino solo logró salir de la dependencia de la órbita de Inglaterra cuando fue incorporada a la órbita norteamericana. Esto generó un gran liberalismo posterior a la independencia, lo cual paralizó las obras textiles y metalúrgicas de México, al mismo tiempo que agregaba perlas a la corona británica. En el año 1850 tuvo lugar la mayor fábrica textil mexicana, la cual para el momento aún existe. Los paraguayos consideraban que no tenían la cantidad de recursos de explotación necesarios, por lo cual se dedicaron a las cosechas de algodón en Brasil y Buenos Aires. Para la época, Paraguay era uno de los países más pobres y atrasados, pero aún así salió adelante convirtiéndose en lo que es actualmente. Es importante resaltar que Paraguay era el único país de América Latina para ese momento en el que no había ladrones ni mendigos. Por esta razón tenía muchos turistas en el país, los viajeros se sentían tranquilos. Tuvieron lugar varias guerras, sobre todo en contra de Paraguay, por encontrarse más desarrollado. Al mismo tiempo les interesaba mucho Argentina por su territorio, así como Brasil, el cual es el más extenso y posee gran territorio hacia el oeste de sus fronteras. En el año 1865 tuvo un gran impulso la industria naviera. Gracias a la buena madera pudieron construirse grandes barcos de pino, así como las cubiertas y mástiles. Los grandes puertos de América Latina tenían un alto tránsito debido a la cantidad de riquezas extraídas del suelo y subsuelo de este continente, los cuales se dirigían mayormente a Europa. Brasil había cumplido con la función que el Imperio Británico le había adjudicado desde los tiempos en que los ingleses trasladaron el trono portugués a Río de Janeiro. El último capítulo de la segunda parte de las venas abiertas de América Latina se denominó la estructura contemporánea de despojo. En esta parte se complementa el capítulo anterior y da una versión diferente de las vías utilizadas por el sistema opresor. Inicia con el imperio creado en nombre del petróleo, los recursos y minerales que abundaban en América Latina y fueron la razón de una gran destrucción. En medio de la búsqueda de mercados mundiales para explotar y exportar la mercancía, se pudo observar un gran saqueo de hierro, carbón y petróleo. Los políticos aseguraban que con esa invasión se daría una mejora en el capital extranjero, trayendo un gran beneficio para la industria. Para el momento, la estructura de la industria en Argentina, Brasil y México eran las principales para el desarrollo de América Latina. Se explica la gran necesidad de Estados Unidos con respecto al abastecimiento de América Latina, surgiendo una relación de dependencia económica, sobre todo por el imperio del petróleo y los minerales. América del Sur presentó un gran golpe por parte del capital imperialista debido a la gran invasión extranjera de la burguesía en contra de la economía latinoamericana para el momento. Más adelante surgió un ingreso de una gran cantidad de capital extranjero, el cual iba destinado principalmente a la empresa manufacturera y comenzó en Brasil. Esto fue un gran beneficio ya que impulsó la producción de diversos países de América Latina, contribuyendo con el crecimiento económico y social del continente. Con el tiempo, esto solo logró que la deuda externa por parte de América Latina siguiera aumentando. A medida que la deuda externa de América Latina aumentaba, los productos que vendía disminuían. Para el momento del sistema Latinoamérica, producía mucho menos de lo que necesitaba esencialmente para su consumo. Todo ello trajo consigo graves consecuencias en la impotencia estructural de la inflación del continente y una gran inflación en su economía. El ahorro latinoamericano
fue desviado a las empresas norteamericanas que trabajaban en la región, a través de la inversión y la invasión bancaria que surgió como una medida de proliferación. Posteriormente, los capitales provenientes del exterior impulsaban el desarrollo de Brasil, contribuyendo con su estabilidad económica y financiera luego de la gran crisis que sufrió América Latina en materia económica. Para que el imperialismo norteamericano pueda hoy en día reinar en América Latina, era necesario que el Imperio Británico invirtiera para dividirlos. Los Estados Unidos imponen a Latinoamérica una doctrina libre de comercio. Es importante saber que el actual proceso de integración no nos reencuentra con nuestro origen ni nos aproxima a nuestras metas. Análisis de las venas abiertas de América Latina. Las venas abiertas de América Latina es una obra realizada con la finalidad de dar a conocer la verdadera historia de nuestro continente y todo lo que sufrió posterior a su conquista. Muestra a sus lectores la falsedad de la historia que desde pequeños les hicieron creer, mostrando a los conquistadores como héroes de América Latina por haberla descubierto. El autor comienza narrando la llegada de los españoles a las tierras americanas, lo cual, lejos de beneficiar a sus nativos, les ocasionó un gran prejuicio. El principal interés de los españoles era explotar las tierras latinoamericanas y los tesoros que en ellas se encontraban. La única intención de los europeos era enriquecerse con la abundancia de recursos naturales que prometía el nuevo continente. Principalmente se abastecieron con los metales preciosos, tales como oro y plata, que abundan en la zona. No solo esto fue objeto de explotación por parte de los conquistadores, sino también el aprovechamiento de los grandes espacios de tierra fértil para las plantaciones de azúcar, café, entre otros. Amenazaban a los nativos con sus armas y los convirtieron en sus esclavos. Posteriormente comenzaron las explotaciones a los yacimientos petroleros, volviéndose más ricos los gobernantes europeos a costa del empobrecimiento de América Latina. De esa manera se va desarrollando este libro, explicando los detalles, los acontecimientos ocurridos en nuestro continente a través de la historia hasta la realidad actual. Frases de las venas abiertas de América Latina. Considero que el mundo se divide en dos, indignos e indignados. Cada persona verá a qué parte quiere o debe pertenecer. Actualmente para el mundo América solamente significa Estados Unidos, mientras nosotros nos encontramos en la otra parte, debajo, en el olvido. Siendo así, América Latina es la región de las venas abiertas. La división del trabajo internacional consiste únicamente en que unos países se dedican a perder y otros se encargan de ganar. Mientras que el mercado mundial se vuelve más codiciado, únicamente trae desgracia a la región de América Latina, que lo creó con gran sacrificio. Con el petróleo ocurre lo mismo que con la agricultura y explotación de recursos. Los países ricos ganan muchísimo más únicamente por consumirlo que lo que ganan los países pobres por producirlo. El subdesarrollo que existe en América Latina es producto únicamente del desarrollo de los demás países y en la actualidad lo continúa alimentando. Las derrotas de América Latina siempre estuvieron directamente relacionadas con las victorias de otros. La crisis de este continente han servido para reproducir los imperios nativos de otros. El desarrollo tiene varias etapas. Una de ellas es el subdesarrollo. El subdesarrollo de América Latina se debe principalmente a la sumisión, internación que ha tenido desde su colonización y que hasta la actualidad continúa alimentando. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. El desarrollo únicamente trae como consecuencia desigualdad. Los indígenas y nativos de América Latina siempre sufrieron la maldición de su propia riqueza. En la historia de América Latina, su
su subdesarrollo, lejos de beneficiarse, únicamente trajo consigo el desarrollo del capitalismo mundial. Con el progreso se encuentra monopolizado por un pequeño grupo de personas. El alimento y beneficio de los pequeños grupos se convierte en el hambre y la miseria de la mayoría. En 1942, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y los vestidos, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que moja. El círculo social que se encarga de comprar es quien manda, mientras que los que venden están destinados a servir. Es necesario mantener en equilibrio el comercio y asegurar la libertad y desarrollo de los pueblos. El poco dinero que se ha invertido contra el crecimiento, la población, son más efectivos que una gran cantidad de dinero invertida en el crecimiento económico. Las riquezas que fueron arrebatadas de nuestro pueblo por el dominio internacional únicamente hizo posible el desarrollo de la economía de Europa, incrementándolo significativamente. La realidad que muestra las venas abiertas de América Latina es la consecuencia del desarrollo y beneficio internacional. La pobreza de los latinoamericanos es un claro ejemplo de los lugares bendecidos por la naturaleza y malditos por la historia, la cual muestra la soberbia de la humanidad. Crítica de las venas abiertas de América Latina. Las venas abiertas de América Latina es uno de los pocos libros que muestra la verdadera realidad de la historia de nuestro continente. Plantea una línea continua que inicia con la llegada de los conquistadores. Constituye una relación de los debates económicos de la época. Eduardo Galeano creó en esta obra una nueva visión en la cual las regiones marginadas del continente fueron vistas con otros ojos. Una de las críticas de las venas abiertas de América Latina más conocida fue la del fallecido escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien considera que la tesis de Eduardo Galeano sobre América Latina está errada. Manifestó que sus ideas son muy diferentes a las del escritor uruguayo y considera que su obra representa una caricatura de la verdadera historia del continente americano. El escritor peruano sostiene que las venas abiertas de América Latina muestra un dogmatismo marxista que representa de una falsa manera la realidad histórica de Latinoamérica. Expone que Eduardo Galeano convirtió su obra en una denuncia o reclamo a la explotación y saqueo de los recursos que presenció a América Latina luego de la llegada de los colonizadores. Vargas Llosa concluye reconociendo el gran talento literario de su colega uruguayo Eduardo Galeano. Además, acepta la formación y compromiso político del escritor. Sin embargo, la mayoría de los lectores de este ensayo consideran que muestra la realidad de las cosas como sucedieron, independientemente de la posición social del escritor. Además, habla sobre la corrupción y el gran saqueo que ha sufrido América del Sur durante tanto tiempo. Es evidente que las venas abiertas de América Latina muestran una realidad completamente diferente a la que nos han inculcado a todos a través del tiempo. Muchos de los lectores, luego de leer este ensayo, consideran que Europa se ha convertido en la potencia que representa actualmente en perjuicio de todas las riquezas y recursos que le robaron a América Latina. Algunas personas sostienen que si la historia hubiese sido diferente, América Latina sería la mayor potencia mundial en este momento. Las venas abiertas de América Latina goza de muchas críticas, tanto positivas como negativas. Es importante reconocer que ningún otro escritor ha hecho lo que hizo Eduardo Galeano en esta importante obra. Sin lugar a dudas, este ensayo fue el que logró que el escritor uruguayo
llegar a la cúspide de su carrera. Galeano creó un libro muy valioso y uno de los más influyentes de Latinoamérica, el cual le ha servido a muchos jóvenes, tanto escritores como activistas políticos, a tener una nueva visión sobre la realidad de la explotación que sufrió esta parte del continente. Este libro muestra las consecuencias sufridas por el imperialismo norteamericano y la explotación de recursos por parte de los europeos. Editorial de Las Venas Abiertas de América Latina. Las Venas Abiertas de América Latina es un libro del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que fue publicado en el año 1971, misma época en la que tuvieron lugar diversos enfrentamientos sociales, políticos e ideológicos en América Latina, en medio del contexto mundial de la Guerra Fría. Después de su publicación, esta obra tuvo una gran popularidad en América Latina, convirtiéndose en uno de los clásicos de la literatura del continente. Desde la publicación de su primera edición en el año 1971, ha tenido una gran difusión en el mundo de habla hispana. Las Venas Abiertas de América Latina ha sido traducida a más de 18 lenguas. Se considera el mejor libro que representa el maltrato sufrido por el continente latinoamericano. La primera editorial en publicar este libro fue Siglo XXI, aunque más adelante muchas obras se encargaron de publicar diversas versiones. La obra fue escrita con la finalidad de dar a conocer los hechos de la historia oficial de Latinoamérica. Las ediciones posteriores al año 1997 de Las Venas Abiertas de América Latina incluyen un prólogo de la célebre escritora chilena Isabel Allende, el cual fue censurado por las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile. Continuamos con las ideas principales de Las Venas Abiertas de América Latina. La idea principal de Las Venas Abiertas de América Latina es mostrar la versión real de la historia de América Latina, la cual es muy diferente a la que nos han hecho creer durante años. Busca que sus lectores conozcan el martirio y sufrimiento que vivieron los nativos e indígenas, así como la explotación de nuestras tierras y recursos naturales, únicamente para beneficiar a aquellos que se creían dueños del territorio latinoamericano. Su nombre hace referencia a la sangre derramada de los americanos, de la cual se alimentaron los conquistadores. Durante el desarrollo de este libro, el escritor Eduardo Galeano presenta las circunstancias que atravesó América Latina después de la conquista. Fue víctima de grandes atrocidades y una inmensa explotación, no solo sobre las tierras, sino también sobre sus habitantes, quienes eran esclavizados y obligados a explotar a los recursos de sus tierras únicamente para el beneficio de la corona española y otras naciones del continente europeo.